Muy buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos hoy el gran gusto de poder estar con ustedes en el webinar Retos de Costa Rica de cara al 2030. Este evento, como saben, es desarrollado por el Centro de Investigación en Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Lead University por iniciativa del gobierno estudiantil de Lead. Muy importante poder tener esta oportunidad de contar con tan distinguidos panelistas, a los cuales ya les voy a pasar la palabra. Tal vez nada más para efectos de formato, quiero comunicarles a todos, vamos a tener exposiciones de alrededor de 15, 20 minutos de cada uno de nuestros panelistas y luego vamos a abrir a preguntas, comentarios del público, así que los insto por favor a que hagan y presenten sus comentarios y preguntas por medio de el chat que tenemos disponible. Voy a pasarle en primer término la palabra a don Miguel Ángel, a quien ahorita voy a presentar, luego a doña Silvia Hernández y de último vamos a tener la participación de Juan Carlos Hidalgo. En estos momentos Juan Carlos todavía no se ha incorporado, nos ha comunicado que está haciendo una diligencia como presidente del Partido Unidad Social Cristiana en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero esperamos que se incorpore para su presentación. Así que pues vamos a arrancar ya este webinar con la presentación de don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República en el periodo 1998-2002, asociado de la Academia de Centroamérica, economista, abogado, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Un gran gusto, don Miguel Ángel, tenerlo hoy con nosotros para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a Lead University. Me encanta que los estudiantes de la universidad hayan tenido esta iniciativa. Me parece que eso es muy bueno. Indica la confianza que debemos tener en nuestra juventud, sobre todo en la juventud estudiosa y trabajadora. Bueno, yo no tengo una presentación porque pensé que para una presentación tan corta podía simplemente basarme en unas notas como hacíamos antes y volver a las andadas. Y voy a empezar con una afirmación categórica y difícil. Estamos viviendo no un tiempo de cambio, sino un cambio de época. Esta es una tesis que arranca con Ortega y Gasset hace 100 años. Pero estos cambios de época son muy largos. Toman muchísimo tiempo. Salir del Imperio Romano y pasar a la Edad Media tomó centurias, siglos. Pasar de la Edad Media al Renacimiento tardó más de 100 años. La Revolución Francesa fue un hecho muy concreto, pero la democracia en Francia llegó después de la caída de Napoleón III, casi 100 años después. En los procesos de cambio, cuando son muy grandes, toman tiempo. Y aunque ahora el cambio es mucho más acelerado, toma mucho tiempo. ¿Y por qué agrego eso? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué es posible que algunos pensadores digan que hoy día la única certeza es la incertidumbre? Bueno, porque si vemos el cambio que ha ocurrido en la sociedad con la posición de la mujer, gracias a Dios, con cómo se conforma hoy día la familia, cómo se maneja el interior de la familia, con cómo han cambiado las relaciones de los fieles con las iglesias, de cómo se ha cambiado el trabajo. O sea, antes uno estudiaba y después ejercía una profesión toda una vida. Ahora tiene que mezclar trabajo y educación permanentemente. Las empresas antes eran verticales, con la revolución industrial y después ahora son cada vez más horizontales, cada vez más se complementan la dirección con la ejecución. La tecnología, la velocidad del cambio, que es todavía más grande que el cambio mismo. La aceleración de ese cambio tecnológico que nos impide aceptar y conocer y amoldarnos a ese cambio. El cambio en el Estado, pasamos de una época en que, en la época de los 80s, 90s, tuvimos una ola democrática inmensa en el mundo. En América Latina pasamos de 3 democracias a solo Cuba no democracia entre finales de los 80s y el inicio del siglo XXI. Pero después ha venido
la decadencia, los autoritarismos, los populismos de derecha, de izquierda. Teníamos, después de la Segunda Guerra Mundial, un resurgimiento de la institucionalidad internacional que había empezado con el Tratado de Versalles, pero un resurgimiento mucho más fuerte, mucho más poderoso, y de la globalización. Probablemente esa globalización empezó muchas décadas de miles de años hace desde la salida de nuestros antepasados africanos hacia Eurasia, pero que se ha acelerado en distintas épocas y se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial de una manera extraordinaria. Bueno, después de la de la crisis que tuvimos a inicios de este siglo, en 2008-2009, eso se ha revertido y tenemos países de los que más impulsaron esto, actuando fuera de la Organización Mundial de Comercio, eliminando todo lo que manteníamos en eso. Ni qué decir de las redes sociales, que algunos creíamos que iba a ser el ágora digital en que nos íbamos a juntar todos y resultó unos nuevos muros digitales que nos separan en los grupos que tenemos pensamientos más parecidos y que entonces limita más bien y exacerba las diferencias. Las nuevas confrontaciones geopolíticas, del cambio con la caída del muro de Berlín a un mundo unipolar, a un mundo multipolar y ahora con una circunstancia en la cual estamos viviendo un mundo de confrontación y no de guerra fría. Con un sentimiento en muchos países desarrollados, no en todos, pero en muchos países desarrollados y en muchos países no desarrollados, de que lo que estamos viviendo es mayor pobreza y mayor desigualdad antes de la pandemia y antes de la guerra en Ucrania. Ya se sentían esos pensamientos, no siempre correspondiendo a la objetividad de las cosas, pero era un sentimiento que lo que la gente cree que es. Y por supuesto, todo el cambio en el avalúo y en la realidad de la ineficiencia y de la corrupción de los gobiernos, todo este cambio, todo este enorme cambio de cosas, que es lo que me lleva a mí a decir que estamos en un cambio de época donde lo que ha cambiado es algo que todavía no permite que nuestras mentes se acostumbren, que nuestra cultura se acostumbre, que podamos convivir con eso que está ocurriendo, sino que estamos en un proceso que no sabemos cómo va a terminar. Y crea, por supuesto, enorme incertidumbre. La incertidumbre es una circunstancia que nos da inquietud, que nos da rechazo, que nos provoca también frustración y miedo, que al final tiene una consecuencia terrible en lo que estamos viviendo, el desarraigo. La gente está desarraigada de la familia, desarraigada de la empresa, desarraigada de la iglesia, desarraigada de los mismos valores y tradiciones, y eso la hace sentirse todavía más brava, más enojada, más a disgusto. Es una situación muy difícil. Y claro, la democracia y el Estado de Derecho sufren con esto. Han perdido el aprecio de la ciudadanía, lo mismo que las élites. Y ya Aristóteles nos decía, con mucha claridad, que en la democracia se necesitaba que hubiera también una mezcla con los grupos más pensantes de la sociedad, con un poquito de aristocracia que fuera logrando un equilibrio, un balance. Para lograr ese balance extraordinario que nos dicen ahora cuando nos plantea que la democracia es un estrecho sendero en el cual hay que equilibrar el poder del Estado controlando a la sociedad y el poder de la sociedad controlando al Estado. Cuando se nos dice esto que es tan claro y tan evidente, que nos dice Semoglu y Robinson, entonces cuando tenemos este mundo, es muy complicado lo que estamos viviendo. Y yo creo que en Costa Rica tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo esa parte del mundo y que lo estamos viviendo a veces en algunas cosas con más celeridad. Costa Rica, en el aprecio a la democracia y a sus instituciones, estaba muy por arriba hace 15, 20 años, latinoamericano mucho, del promedio de América Latina. Andaba similar con Uruguay. Y en aprecio a la democracia, en satisfacción con la democracia, en confianza en el Ejecutivo, en confianza en el Legislativo, en todo hemos ido disminuyendo y acercándonos al promedio de América Latina y separándonos
de la mayor diferencia, que ahora, haciendo una mayor diferencia ahora que tenemos con Uruguay, que era el país con el que estábamos más similar hace 15 años. Esto es una cosa muy, muy seria. Al mismo tiempo, tenemos serios problemas de gobernabilidad. Cuando yo fui presidente, me negué a aceptar que hubiera problemas de gobernabilidad. Yo decía, eso es mi responsabilidad, nosotros no tenemos por qué decir actuarnos en la ingobernabilidad. Pero hoy día, sin estar en el ejercicio, sí acepto que tenemos unos problemas de ingobernabilidad muy serios. Los estudios del Banco Mundial que miden este tipo de cosas nos dicen que en Costa Rica tenemos el ejecutivo más débil de América Latina después de Guatemala. Más débil de América Latina después de Guatemala. Un ejecutivo absolutamente limitado, con unas dificultades enormes para dirigir, y estas cosas llegan a romper las cosas. Y la cosa se pone mucho más complicada cuando vemos cómo están los partidos políticos. Los partidos políticos débiles, sin liderazgos fuertes, partidos políticos con grandes resquebrajamientos internos. Siempre hay lucha interna en el partido político. Es una organización que aspira al poder, y la gente que aspira al poder lucha entre sí. Eso es lógico, normal, pero debe ser conducido con ciertos cauces. Debe haber un mínimo de apoyo a una visión general, a una manera de pensar cómo las cosas se van a ir arreglando, a una manera de conciliar los intereses de distintos grupos en una visión de bien general, de bien común, de propósito común, de agenda común. Y eso lo hemos ido perdiendo. Pero además se han multiplicado los partidos. Y entonces tenemos una combinación terrible contra la cual o frente a la cual yo vine advirtiendo desde el año 2001 y presenté la reforma constitucional respectiva, que es que tenemos un sistema presidencialista multipartidista. Y eso no funcionó en ninguna parte del mundo nunca. ¿Por qué? Porque la relación de equilibrio y de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo es indispensable en una democracia para que se puedan atender las necesidades de la cotidianidad de la gente. Y cuando se tiene un multipartidismo que se elige a la Asamblea Legislativa al mismo tiempo que el Ejecutivo, pues llegamos a tener entonces una dificultad de coordinación enorme en tener un programa común en 4 años de gobierno. Yo propuse una reforma para ir a un sistema semipresidencial o semiparlamentario que se conoció en el Congreso en el 2002. Conocerse es una exageración, simplemente se rechazó discutirla, como se han rechazado en nuestro país en las últimas décadas todas las reformas necesarias para mejorar la gobernabilidad del país. Se rechazó la propuesta, sin discutirla, la propuesta que había hecho desde el año 88, hace 44 años, para ir a un sistema que mezcle la proporcionalidad y la representatividad, el sistema alemán, y que tengamos entonces una lista nacional y que tengamos una representación por zonas legislativas. Se volvió a rechazar no en el sentido de que se discutió, no, en el sentido de no discutirla cuando la vuelve a proponer el Poder Ciudadano. Realmente es extraordinario cómo el país se ha negado a discutir temas de fondo importantísimos. En el año 2001-2002 presentamos una reforma constitucional para limitar las acciones de la Contraloría de control previo y pasar, como son los sistemas más civilizados, a controles posteriores para poder que la ejecución se lleve a cabo. No se quiso discutir. Las cosas no se discuten. No es que se rechazan, es que no se discuten. Entonces tenemos un partido que Fukuyama lo que Fukuyama ha llamado una vetocracia. El poder de veto está en todo. Tenemos instituciones nacionales de veto, a la Sala Constitucional, la Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría, pero tenemos para abajo una vetocracia que baja con auditorías, con secciones legales, que impiden a los jerarcas actuar en un montón de cosas. Hay muchas en que pueden actuar si asumen responsabilidades, pero hay muchas en que simplemente no pueden actuar. Y esto ha tenido consecuencias económicas. Hace 20 años, Costa Rica y Panamá tenían más o menos el mismo nivel de ingreso. Esto es anecdótico. Yo sé que estadísticamente no es una comprobación,
pero teníamos niveles similares, estamos a la par. Claro, ellos han tenido el canal y el manejo del canal, pero lo cierto es que nosotros tenemos el desarrollo de nuestras exportaciones de bienes y servicios desde las zonas francas, que han sido también extraordinario en PUC. Panamá hoy día tiene un ingreso per cápita 70%, 71% más alto que el de Costa Rica. Es increíble. Lo mismo nos pasa con un país que estaba igual, un país que estaba más bajo que nosotros, también en la misma zona, República Dominicana. En el 90, el ingreso per cápita de República Dominicana era solo un 73% del de Costa Rica. En el 2019, estoy comparando con antes de la pandemia, para no ver los puestos empobrecimientos que hemos tenido, era ya un 85%. O sea, no hemos tenido la capacidad. Y tenemos una situación fiscal frágil, que tomamos medidas muy importantes en el 18 para atenderla, pero que son medidas graduales que exigen un tiempo para que la regla fiscal fundamentalmente, de nuevo, propuse esa regla en 1988. La fui a discutir como diputado 4 años a la Asamblea. La logré meter en un arreglo con el gobierno de José María Figueres como una condición para el arreglo. Le aprobamos las cosas al gobierno y no aprobaron la regla fiscal. Y luego no es sino hasta el 2018 que se aprueba, y ya no a nivel constitucional, sino a nivel legal, que con cualquier ley se vuelve a quitar. Es un esfuerzo y una cosa maravillosa. Doña Silvia estaba en esa asamblea, yo creo que fue un trabajo de las mejores asambleas que ha habido en muchísimo tiempo, lo que hizo esa asamblea. Con eso, con la reforma del reglamento, con la ley de empleo público, y podría encontrar más, de muy fondo, cosas de mucho fondo importantes que hicieron. Pero no se pudo llegar a tenerla constitucionalmente, y hoy está en riesgo. Hoy está en riesgo, cada día va a estar en más riesgo, porque la situación de empobrecimiento que estamos viviendo y el nivel de deuda que todavía tenemos tan alto, nos lleva a que se haga muy llamativo cuando los empleados públicos tienen ahora, van a tener una inflación de 10% y no ajusten sus salarios, una caída del 10% de los salarios, o con una inflación del 8%. Y el año entrante, ¿de cuánto? ¿Y cuánto va a aguantar eso ahí? Y lo más serio, los pobres. Ya lo está diciendo la Contraloría, yo lo vengo diciendo hace días, el IMAS no tiene plata y desde hace meses tiene cerradas las puertas. Y le dice a la gente que llame a un centro de llamadas, a un call center, donde no se le atiende la llamada. Y si se le atiende, lo que le dicen es que no hay citas. No hay respuesta para el empobrecimiento. Las instituciones de ancianos, de personas con discapacidad, de niños, están recibiendo menos recursos. Y son la gente que más necesita los recursos en este momento de empobrecimiento. Bueno, todo eso, pero ¿cómo veo el 2030? A pesar de todo, con positivismo. A pesar de todo, con positivismo. Me quedan unos 3, 4 minutos y voy a tratar de por lo menos terminar con algo positivo. Yo creo que eso de que lo único de que tenemos certeza de la incertidumbre es falso. Sí hay certezas universales, que son valores que debemos respetar y cumplir, que son valores tan ciertos para el Imperio Romano como para el Renacimiento como para nosotros. Valores que allá en el siglo V, San Vicente de Lerins, refiriéndose a lo que deberíamos creer, decía que solo debemos creer solo y todo cuanto fue creído siempre, por todos y en todas partes. Hay valores universales. Y esos valores universales, claro que los vamos descubriendo poco a poco. Y una sociedad tolerante, una sociedad capaz de gobernarse, una sociedad donde cabe la discusión para buscar soluciones, donde podemos construir juntos una visión de futuro, una sociedad como la Costa Rica, que hemos vivido tantas veces en el pasado, con lo que yo he llamado la solución costarricense, de prever adecuadamente y antes de tiempo, antes de encontrar la gran crisis, buscar las soluciones y unirnos para construir esas soluciones, es lo que hoy necesitamos para llegar al 2030 bien. Primero, resolver los problemas de gobernabilidad para poder resolver los problemas económicos y sociales. ¿Cómo resolvemos los problemas de gobernabilidad? Creo que es ineludible el cambio de sistema. Yo esperaba que si no cambiamos el sistema pudiéramos migrar hacia un sistema bipartidista de nuevo, para seguir con presidencialismo. No lo veo. Y
gente que estudia esto me dice que no hay ningún caso en el mundo donde cuando se llega a la fragmentación y a la multiplicidad de partidos, se vuelve al bipartidismo, si no es a través de alguna revolución o algo así. Entonces me preocupa. Entonces, ¿por qué no lo podemos ni siquiera discutir? Vamos a seguir eligiendo los diputados para que en los partidos lo que predomine, en los partidos que tienen más historia, lo que predomine es la cantonalización de las diputaciones. O vamos a poner el sistema alemán de la lista que Nueva Zelanda adoptó con tanta eficiencia, tener una lista nacional y circunscripciones electorales para elección de diputados. Vamos a continuar con un sistema de controles previos que todo lo para, o vamos a ir a que los tribunales sean los que resuelvan cuando hay cosas indebidas, metan a la cárcel a la gente y tomen las medidas y se cobren los daños y perjuicios, pero que las obras se puedan seguir haciendo, y no como hoy día que no tenemos carreteras porque por corrupción se pararon las obras y entonces no tenemos mantenimiento en 2 años. Y estamos teniendo ya no solo el problema económico, sino el problema de vidas humanas. Y debemos fortalecer los partidos políticos. Lo más depreciado de todo en el aspecto social, los partidos políticos, pero absolutamente indispensable. No se ha inventado otra cosa con la cual juntar los intereses de distintos grupos para enfrentarlos con la ciudadanía y para que esa ciudadanía en pleno escoja dentro de las distintas maneras de ofrecerle una unión de intereses de distintos grupos, cómo llegar adelante. No es fácil, pero si no hacemos la reforma política, veo muy difícil las reformas económicas que necesitamos para lograr que esta economía produzca el bienestar social que necesitamos. Un bienestar que cada día demanda más, mejor atención y preparación para todos, lo cual quiere decir salud, reformar pensiones, quiere decir eliminar la informalidad, quiere decir hacer más competitivo el sistema de mercado, quiere decir hacer más eficiente el Estado, cambios que no van a ser fáciles de hacer, como no va a ser fácil seguir manteniendo la regla fiscal para bajar del 60%, y ojalá encontremos acuerdos para lograr hacer algunas cosas que nos permitan llegar más rápido a eso. A mí me parece que el país vive como de espaldas a la realidad. Se discute la venta que propone el gobierno de una institución en la que hay competencia con todo tipo de argumentos, pero nadie discute si no es lo más urgente bajar del 60% del PIB, la deuda pública, para poder volver a tener recursos en el Estado con que atender la pobreza, los salarios de los trabajadores del Estado y mejorar la educación y la capacitación para crear oportunidades. Es mucho lo que hay que hacer, pero es realizable. Depende de la voluntad. No depende de otra cosa, depende de la voluntad en este caso. Gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por sus reflexiones. Estoy segura que nos van a permitir en la parte de comentarios y preguntas y respuestas poder ahondar en algunas de ellas y discutir un poco más al respecto. Ahora voy a pasarle la palabra a doña Silvia Hernández. Un enorme gusto poder tener a doña Silvia aquí, expresidenta de la Asamblea Legislativa en el periodo 2018-2022, viceministra de Planificación Nacional en el 2012 y 2014, economista, investigadora de la Academia de Centroamérica. Un gran gusto, Silvia. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela, y más bien el privilegio y el placer es mío. Muchas gracias a Lead University por sostener, diría yo, ya de manera muy recurrente diálogos de este tipo tan importantes, tener esa posibilidad de escucharnos más, de conversar más y de desafiar muchas de las temáticas como las que nos ha planteado don Miguel Ángel al inicio
en donde el tan solo atreverse a tener estas discusiones ya es una gran ganancia país. Yo le agradezco al gobierno estudiantil por posicionar el tema puntual de hoy y desde luego mi saludo cariñoso de siempre para don Miguel Ángel, para Juan Carlos y para usted, Gabriela, por compartir en este panel tan importante y a todas las personas que nos escuchan. Yo sí traigo una muy pequeña y simbólica presentación para guiarnos meramente con algunos temas. Yo quisiera, bueno, este es un gran tema o un gran título sobre los retos de Costa Rica de cara al 2030 y lo he sintetizado de alguna forma o quisiera abordar, a pesar de que tengo claridad de que son muchos los temas que podríamos tocar sobre estos retos, yo quisiera hoy concentrarme puntualmente en 3 y dedicarle un poquitito de tiempo a cada uno de estos aspectos para por lo menos dejar la reflexión. Y esos temas serían, permítanme un momento a ver si se me mueve aquí la presentación. Como número 1, quiero hablar del agotamiento del bono demográfico y los retos que esto implica en temas de educación, salud y pensiones. El segundo tema es cómo desafiar o cambiar la narrativa presente alrededor del empoderamiento económico de las mujeres. Cómo intentar garantizar que esto se vuelva un objetivo real hoy más que nunca en medio de una apremiante desaceleración económica y cómo realmente llevar las mujeres a la fuerza laboral. Y para terminar, coincido plenamente con los temas que ya por dicha profundizó, y nadie mejor que él, diría yo, don Miguel Ángel Rodríguez, en el tema del sistema político como uno de los elementos fundamentales en el fortalecimiento democrático y que además muchas veces nos hemos enfocado en los temas, por ejemplo, los 2 primeros a los que haré referencia, temas económicos, por la propia dinámica que vive el país, y relegamos muchas veces esta discusión del tema de sistemas políticos que es fundamental para que todo lo demás funcione. Entonces, empiezo rápidamente a tratar de llevar una pequeña pincelada sobre estos temas. Con respecto al bono demográfico aquí, y el agotamiento que esto implica, quizás para tener un breve contexto de qué significa cuál es el desafío que enfrentamos. Bueno, ciertamente las estadísticas poblacionales del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, revelan una sociedad que podríamos llamar en transición demográfica avanzada, con tasas de natalidad y mortalidad bajas, fecundidad inferior al nivel de reemplazo, una alta esperanza de vida al nacer, lo que está llevando o lo que ha venido llevando a que se dé un proceso que países de Europa y otras regiones del planeta viven hace mucho tiempo, mucho antes que nosotros. Sin embargo, esta es una discusión que el país no está contemplando. Cómo tenemos una población adulta mayor, una población que envejece gracias a políticas públicas, a decisiones sostenidas en el tiempo, pero que esto implica un reto fundamentalmente en temas relacionados con la asignación del gasto presupuestario. Y esta es una discusión que escapa el alcance, digamos, simplista de un plan nacional de desarrollo o una única política pública o un trabajo para CONAPAN, y más bien debe de abordarse transversalmente en tomas de decisiones tanto del legislativo, del ejecutivo, como de las instancias que trabajan en este tema. Requiere, en suma, una planificación, articulación de medidas de corto, mediano y largo plazo donde vayan o confluyan todas las instituciones que forman parte del sistema de protección social. Entonces, yo quisiera
hablar los aspectos que hay que actuar en este tema del agotamiento del bono demográfico de forma muy resumida, que son, como lo dije, educación, salud y pensiones. Y este tema me llegó como anillo al dedo porque recordé casualmente, para abordarlo aquí, un estudio que hizo la Contraloría General de la República, donde me invitaron en su momento, hace ya 4 años, a comentar los resultados de esto. Entonces lo tenía muy presente y vamos a ver cómo casualmente, de forma muy resumida, esto implica retos, por ejemplo, en el tema de salud. Y casualmente el estudio de la Contraloría lo proyecta al 2030, al 2030. Como vemos en la gráfica, para finales del 2016, este estudio se lanza en el 2017, el porcentaje de gasto por grupo etario en menores de 20 años representó un 23%. A su vez, el porcentaje de gasto para personas de 65 años y más representó un 17.9%. Para el 2030, la Contraloría estimó en ese estudio que el porcentaje de gasto para personas menores de 20 años iba a cambiar del 23% a un 17%. Sin embargo, para las personas mayores de 65 años y más, el porcentaje aumenta de un 17.9% a un 27.5%. En otras palabras, según estimaciones de la Contraloría General de la República en materia de salud, como mínimo probable, el cambio demográfico podría generar un aumento del gasto de 86% en consulta externa y hospitalización para el 2030 y de un 129% hacia el 2035, hacia el 2035 para la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto, desde luego, en razón de que las personas adultas mayores, cuando tienen que ser hospitalizadas, toman muchísimo, el concepto de horas cama, de horas hospitalización es muchísimo más que lo que podría implicar una población o un grupo etario de una edad distinta. Entonces aquí hay una demanda de recursos que cambia drásticamente. En el tema de pensiones, como lo podemos ver en la gráfica, además de lo que aquí se puede denotar, que es, por ejemplo, el aumento, un 263%, es el aumento estimado por parte de la Contraloría General de la República para el gasto en pensiones por vejez en el periodo que iría del 2017 al 2030. Y un 147% de aumento estimado en la cantidad de personas por vejez al 2030. Entonces, aquí realmente, además de lo que señala esta gráfica, el estudio nos recuerda que en materia de pensiones del régimen no contributivo, aquellas personas que a lo largo de su vida no cotizaron para un sistema de pensiones, para el 2030 más de 146,000 adultos mayores estarían en condición de pobreza. Y entonces otorgar a cada miembro de la población adulta mayor en condición de pobreza una subvención básica del régimen no contributivo, que es lo mínimo, requeriría aumentar el gasto del régimen en un 120% respecto al 2017. Esto a todas luces, o en términos generales, los regímenes de pensiones tienen factores de riesgo cada vez más significativos para su sostenibilidad, como es obvio, pero este es tan solo uno de ellos. A los cuales hacemos referencia. Y aquí podríamos hablar en términos generales de el sistema de pensión, en el sistema de atención de salud, pero bueno, me parece que esto visibiliza un reto en asignación del gasto. Y por último, en temas de educación o en materia educativa, aquí se trata de una disyuntiva inversa o distinta. Más bien, el estudio lo que denota es cómo asegurar la calidad educativa frente a un desafío específico constitucional. Y esta yo creo que es una discusión, como decía, bueno, cada una de ellas,
pero como decía don Miguel Ángel, discusiones que simple y sencillamente preferimos ignorar porque del todo o son complicadas o son cero populares. Y es entrar a discutir cómo asignamos en algún momento un 8% como porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación, y hoy los desafíos por disminución en la matrícula de niños en las primeras edades nos impone un reto en donde eventualmente no se necesita esa cantidad de recursos que ya fueron asignados. Y claramente tener una discusión sobre revertir ese monto sería altísimamente complejo, y por lo tanto la discusión es más bien, una vez más, cómo asegurar la calidad que debería enfrentar un escrutinio en torno a la reducción del número de niñas y niños en edad escolar, según estas proyecciones de la propia Contraloría General de la República, en donde el gasto en educación estimado para el 2030 debería de rondar el 5.2% del PIB y no el 8% asignado constitucionalmente. Yo quiero hacer una salvedad aquí, porque a pesar de que este estudio es muy revelador, nunca pudo incluir, por razones obvias, efectos de la pandemia en nuestro sistema educativo. Y yo creo que aquí pues habrá alguna valoración a posterior que la Contraloría debería de actualizar en efectos de este estudio en cuanto a las brechas que prácticamente 2 años de pandemia y un periodo previo con huelgas en educación le deja a todo el sistema educativo. Pero por lo demás es poder visibilizar que el bono demográfico ciertamente ha hecho que haya menos niños demandando matrícula y por ende centros educativos en ciertas edades. Esto desde luego, además, cuando hablamos de la calidad educativa, repercute hoy más que nunca en una forma de garantizar esa sostenibilidad del sistema de seguridad social sobre los hombros de una fuerza de trabajo que es cada vez más pequeña. Que envejece más, que es cada vez más pequeña y que por ende nos obliga a aumentar rápidamente la productividad como uno de los objetivos. Y aquí, ¿cómo se ve esa educación, el camino para plantear un talento a las generaciones actuales que permita aprovechar, por ejemplo, las tecnologías de la cuarta revolución industrial? Tener presente esos factores que son el de poder estar aprendiendo constantemente, innovarse constantemente y adaptarse a los cambios es vital, así como otras acciones que nos llevan a reflexionar cómo mejorar la productividad en distintas regiones de nuestro país. Y eso me lleva al segundo tema, o por lo menos me hace una introducción al tema del empoderamiento económico de las mujeres. Y mire, yo este tema lo quise plantear porque a pesar de que es absolutamente obvio o que existen numerosos estudios, diagnósticos, datos e indicadores que demuestran la correlación entre el empoderamiento económico de las mujeres en la fuerza de trabajo, relacionado con la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico, a pesar de toda esa evidencia, sigue siendo hoy uno de los desafíos pendientes el poder lograr transitar o transmitir esa narrativa a otras audiencias y grupos económicos donde se toman decisiones que consideren las dinámicas para lograr eso. En este sentido, lo que se ha descrito principalmente por actores que ven esto desde el tema puramente económico es adoptar un enfoque que considere los cambios, las tendencias, por así decirlo, como número uno, integral, porque no es lo mismo hablar de un empoderamiento económico de las mujeres sin considerar factores de cambio climático, migración, temas demográficos, que son muy distintos para hombres y mujeres, pero también y sobre todo, en mi punto hoy aquí es que se hace imperativo situar este tema, el empoderamiento económico de las mujeres, en el centro de las discusiones puramente económicas, de los mercados, de las políticas macroeconómicas y de las corrientes financieras.
En otras palabras, una forma de cambiar la narrativa es analizar los obstáculos y las oportunidades de acuerdo a cada etapa del mercado, con el objetivo de facilitar una definición de políticas públicas o un conjunto de políticas públicas que sean necesarias para garantizar ese empoderamiento económico de las mujeres, que significa la posibilidad de entrar a un mercado laboral y sostenerse o mantenerse ahí. Entonces, esto implica ver las asimetrías en cada una de esas etapas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, cuando hablamos del premercado, estamos hablando desde luego en todos los temas relacionados a la adquisición o a la formación del capital humano, del recurso humano. Y ahí es fundamental el tema de la calidad de la educación. Por ejemplo, el tema curricular, el tema docente, el tema de infraestructura, en donde no sigamos teniendo mallas curriculares que replican estereotipos, por ejemplo, a la hora de apoyar en la selección de una carrera profesional, en donde claramente las mujeres siguen estando mucho más alejadas en áreas como las STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y cómo ayudar a orientar muchísimo más eso. Así también en la calidad educativa, la brecha en infraestructura y el poderse trasladar fácilmente a un centro educativo le cobra una factura mayor a las niñas que probablemente tienen algún recargo inclusive en el hogar. Y sobre todo en temas de educación es también cómo prevenir embarazos en adolescentes que de alguna forma termina excluyendo a las mujeres jóvenes del sistema educativo. En las etapas del mercado, aquí fundamentalmente cuando se toma política pública, lo que se tiene que valorar es que no solamente podemos desear que las mujeres entren al sector productivo porque es obvio, porque buscar disminuir la informalidad, por aumentar la masa de trabajo laboral, pero sobre todo es considerar qué elementos hacen que las mujeres lleguen y se mantengan en el mercado laboral, y entonces cómo no verlas como políticas aisladas que solo le tocan a Limas o al Ministerio de Trabajo, y por el contrario, entenderlas como parte de los presupuestos públicos y de la asignación. Y ahí entra en juego al menos dos elementos: el Estado de Derecho, cómo garantizar leyes y tratados internacionales que ya se han aprobado, por ejemplo, la discriminación salarial, el tema del acoso sexual en el trabajo, el acoso laboral, tratados internacionales que ya existan, y sobre todo, cuando ya se ingresa al mercado laboral, entra una serie de condiciones para la productividad. Está más que comprobado en estudios que la inversión en infraestructura, la que nos hablaba don Miguel Ángel, de recursos para carreteras, la inversión en energía, en agua, en conectividad y en transporte son clave para avanzar, no solo en términos generales para el crecimiento económico, sino para una mayor participación de las mujeres, porque esto incide directamente en la carga de trabajo doméstico no remunerado cuando estos servicios no se hacen universales para todas las personas, en donde se vuelve muchísimo más lento, más complicado. Y desde luego está el tema de los cuidados, donde no es el único factor, pero es fundamental para la permanencia de las mujeres en el sector productivo o en el sector laboral. Cómo garantizar el tema del cuidado, máxime en momentos en donde la pandemia no solamente trajo consigo el tema del cuidado de las niñas y los niños por la misma virtualidad, pero también de los adultos mayores, con una recarga en el trabajo no remunerado en las mujeres, que las encuestas del uso del tiempo ya lo han comprobado, y que si no se tiene estos otros elementos, así como inclusión financiera y etcétera, sería muy difícil. Y para terminar, el postmercado se refiere a esas fallas que deben corregirse, como por ejemplo cursos de nivelación, cursos de alfabetización para garantizar que las mujeres puedan subsistir y mantenerse en la fuerza de trabajo. Entonces, yo aquí lo que diría es que el punto mío hoy con este tema, más que nunca, es que la desaceleración económica
que actualmente enfrenta la región, América Latina en general, y el riesgo por el tema de la pandemia y otros aspectos en términos de reversión de los logros alcanzados, es motivo preocupante para ponerle atención a este tema. Sin embargo, la evidencia nos ha mostrado que es imprescindible posicionar la agenda de género, que a veces es dispersa, en un factor esencial para la recuperación económica de la región, del país en particular, y sobre todo para la construcción de un futuro de desarrollo equitativo y sostenible. Para terminar, voy a dedicarle mucho tiempo, yo creo que ya don Miguel Ángel lo hizo, además con conocimiento de causa. Lo cierto del caso es que este tema por mucho tiempo se ha relegado, también como él lo señalaba, por complejo que es, y se nos olvida que muchas de esas necesidades insatisfechas de las personas, como es la inseguridad a no tener un trabajo o a perder un trabajo, la inseguridad de no ser atendido por un sistema de salud, la inseguridad de no tener respuesta en algunas condiciones que le corresponden al Estado, pasa casualmente porque hay un entrabamiento del sistema político en general. Y aquí yo quiero rápidamente abordar 4 aspectos de muchos, que es haciendo eco a las palabras ya expresadas. Por ejemplo, el agotamiento del sistema presidencialista. Ya don Miguel Ángel se refirió a eso, en un mundo multipartidista en donde el Poder Ejecutivo no ejecuta, la Asamblea Legislativa no legisla y donde constantemente se interrumpen competencias del Poder Judicial. Entonces se vuelve muy complejo darle respuesta a la ciudadanía en un sistema en donde no se construyen fácilmente mayorías. Y entonces aquí la pregunta es si debe surgir la discusión de cómo acabar con esto, porque la experiencia lo que nos dice es que esto no se trata de personas, no es que hoy un Mesías puede contra los obstáculos que quiera ver como corruptos que en el pasado no lo hicieron. Es que aquí estamos hablando de exceso de procedimientos que tienen que cambiar y muchos de ellos son vía legal, otros vía constitucional. En el tema del sistema electoral entramos en una paradoja complicadísima porque la gente no se siente representada por sus diputados y entonces lo que termina definiendo es desde luego que no quiere más diputados, pero es todo lo contrario, esa representación política recae más bien en tener un número muchísimo más significativo de acuerdo al número de población de legisladores o de representación popular que atienda las distintas necesidades. Entonces aquí en el sistema electoral hay una cierre, ya estoy culminando, una cierre de deudas históricas sobre la continuidad o no de los diputados en algunos en el ejercicio, entiéndase la carrera parlamentaria con límites, por supuesto, en el tiempo de esa continuidad, la forma en que se eligen los diputados, entiéndase con listas cerradas o un sistema de mayor representación por la persona y sobre todo cómo garantizar esa representatividad. Y bueno, en el tema del sistema de partidos, ahí yo solo voy a sumar que se ha vuelto tan obvio lo fácil que es crear un partido político, pero quizás no tan obvio que el exceso de oferta electoral no significa para nada una mejor representación o una mejor respuesta a nuestros problemas como ciudadanía. De manera tal que se deben buscar cómo hacer que el sistema de partidos políticos sea muchísimo más eficiente, porque hoy lo que ha llevado a la práctica es que se tengan partidos políticos que no le responden a nadie y que en su mayoría únicamente son trampolines para ciertos fines. Y no podría yo cerrar sin hablar o hacer un mea culpa de la eficiencia parlamentaria y poner más atención en esa discusión de que la Asamblea no
corresponde necesariamente. Y entonces se han hecho reformas, como es la reforma al reglamento, para acelerar los plazos de respuesta en cuanto a la discusión y votación de proyectos de ley, pero también vale la pena revisar muchas de esas reformas en el sentido de cómo seguir mejorando. Por ejemplo, en cuanto al análisis y votación de mociones, si se pueden agrupar, hacer que su discusión sea mucho más expedita y no abuso en la discusión de muchas de esas mociones. O por ejemplo, el quórum o el número de diputados para el quórum de una sesión, en donde ya tenemos la experiencia de otros países y eso simple y sencillamente por ser impopular no se discute, pero está totalmente relacionada, por el contrario, a un tema de mejor resultado por parte del Parlamento. Entonces yo aquí concluyo solamente por decir por dónde empezar. Yo creo que lo número uno es lo que puso inclusive don Miguel Ángel en un artículo que resumía una conversación que tuvimos algunos actores la semana pasada sobre este tema, y es casualmente dejar el estado de negación. Si por lo menos empezamos por ahí, esto lo que nos implica es dejar atrás la idea de que no queremos hablar de reformas políticas porque es un tema complejo. Aquí yo no les puedo dar una lista de cuál es la solución a seguir, si es únicamente reformas legales, constitucionales, una nueva constituyente. Es la posibilidad de tener esta discusión como mínimo. Lo que nos ha llevado es que tomamos atajos y nos hemos comprado, como decía Kevin Casas, el cuento de que esto es un problema de los actores que estaban antes y no por el contrario de dinámicas, de procedimientos y de realidades que si no las cambiamos vamos a seguir arrastrando algo que simple y sencillamente se materializa en imposibilidad de solucionarle los problemas a las personas. Hay muchísimos retos, desde luego. Yo me quise concentrar en estos tres y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por todos estos apuntes. Ciertamente estamos claros que los retos son tantos y cada uno de ellos incluso aborda muchísima temática complementaria, así que muy acertada los temas que decidió tratar, pero claramente a veces es difícil poder abordarlos con toda la profundidad que se quiere. Vamos a pasarle la palabra ahora a don Juan Carlos Hidalgo, esperando que luego en la etapa de preguntas y respuestas podamos abordar algunos de los temas que han quedado ahí sobre la mesa, tanto abordados por don Miguel Ángel como por doña Silvia. Don Juan Carlos, un gran placer tenerlo con nosotros. Como ustedes saben, don Juan Carlos es un reconocido consultor en políticas públicas, máster en comercio y política pública de George Mason University y actualmente presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Le cedo la palabra, nada más recordándole que tenemos alrededor de unos 20 minutos, ojalá, para así dar oportunidad luego a alguna conversación y respuesta a preguntas que puede tener nuestro público. Buenos días, muchas gracias doña Gabriela por la presentación. Un saludo a Miguel Ángel, a doña Silvia y a todos los que están conectados escuchándonos, y a Leeds University también un agradecimiento por realizar este espacio, organizar este espacio de discusión, de reflexión sobre qué clase de país queremos para el 2030. Obviamente nuestro país empieza esta década con muchos desafíos que han sido exacerbados por la pandemia, han sido exacerbados por la complicada situación económica que está viviendo en este momento el planeta, las consecuencias económicas de esta pandemia que se reflejan en altos niveles de inflación en el mundo desarrollado, problemas en las cadenas de suministro, una guerra que ha disparado los precios de las materias primas y que ha reconfigurado la lógica que venía primando, que venía definiendo el proceso de globalización económica y el orden posguerra a nivel mundial. Esto, por supuesto, que aúna desafíos, pero también nos presenta
oportunidades como país que debemos de saber aprovechar. Pero primero hagamos un repaso de la situación en la que nos encontramos. Yo creo que ya doña Silvia y don Miguel reflejaron algunos de los problemas que venimos arrastrando desde hace ya más de una década, década y media. Tenemos una economía en franca desaceleración. Aproximadamente de 1990 hasta el 2014, la economía costarricense creció en promedio anualmente 4.3%. Fuimos una economía que estuvo entre las de mayor crecimiento de América Latina, luego de Chile, de Panamá y de República Dominicana. Sin embargo, a partir del 2014 empezamos a experimentar una desaceleración en esa tasa de crecimiento económico. Tenemos también una economía que ya lleva más de una década con una tasa de desempleo superior al 10%. Nos hemos acostumbrado a tener un desempleo alto. Lo vemos ya como algo normal, que los indicadores del INEC reflejen una tasa de desempleo del 12-13%, que es por donde anda actualmente ese indicador. Una economía con una mayor cantidad de informalidad. Antes de la pandemia andaba por aproximadamente el 46%. Creo que los últimos números dicen que no ha variado mayormente, pero que refleja que 1 de cada 2 costarricenses no disfruta de una economía formal, lo cual por supuesto se ve reflejado en una menor productividad de la fuerza laboral, pero también representa desafíos a futuro, como mencionaba doña Silvia. O sea, 1 de cada 2 trabajadores no está cotizando a una pensión. Entonces ya tenemos una bomba de tiempo adicional a la que nos impone los cambios demográficos. Y es que cuando esta gente llegue a pensionarse, sus contribuciones al IBM habrán sido pocas o nulas, pero como sociedad que somos democrática, como un Estado social de derecho, no les podremos negar tampoco un beneficio de una pensión. Y bueno, eso por supuesto que pondrá presión sobre las finanzas tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social como del Estado costarricense. Una de las grandes características que en este momento refleja la economía costarricense es que es una economía dual. Y esto es un diagnóstico que nos ha hecho la OCDE y nos ha hecho diferentes actores, tanto en la discusión nacional como internacional. ¿Qué quiere decir que es una economía dual? Tenemos 2 regímenes prácticamente económicos. Está el régimen especial, que es el sector externo, mayormente zonas francas, que es un régimen tremendamente exitoso. Ayer salieron los números del IMAE que muestran que el régimen externo, el régimen de zonas francas, continúa creciendo a una tasa de 2 dígitos, del 11%, lo cual es fenomenal, pero que tenemos que tener presente, representa únicamente menos del 8% del Producto Interno Bruto, las zonas francas, mientras que el 92% restante de la economía, el llamado régimen consolidado, está creciendo a una magra tasa de, si acaso, el 2% o menos. Y en algunos sectores todavía hay una contracción. Entonces, esto por supuesto que es otro desafío que tenemos como país, puesto que esto explica, es un fenómeno que explica ampliamente ese fenómeno de las 2 Costa Ricas. Por un lado, tenemos un sector externo concentrado mayormente en el AGAM, donde las oportunidades de trabajo son abundantes, donde hay una competencia salarial cada vez más feroz, y se ve reflejado en aumentos de los ingresos de los trabajadores que trabajan, que laboran en estas zonas francas. Pero por el otro lado, el 92% de la economía restante es donde predomina el desempleo, la falta de oportunidades y la informalidad. Esto explica en gran medida el hecho de que Costa Rica ahora se encuentre entre uno de los países más desiguales de América Latina. Vean ustedes, nosotros nos preciamos por mucho tiempo de una clase media sólida, de niveles de igualdad de ingresos que nos hacían compararnos con países europeos. Pues bueno, hoy más bien nos comparamos desfavorablemente, incluso en el contexto de una región que cuenta con la mayor disparidad de ingresos del planeta. Y esto tiene ramificaciones y reverberaciones políticas
importantes que hemos visto ya reflejados en los últimos procesos electorales. Las dos Costa Ricas que se ven reflejados en la manera en que las regiones costeras, en las zonas rurales votan, vis a vis el ACAM, etcétera. Son cosas que hay que corregir. A nivel externo, como mencionaba anteriormente, estamos viendo una reconfiguración de la lógica de la globalización. A partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y un creciente enfrentamiento entre estos dos países, queda claro que ya no vamos a volver al statu quo ante que por lo menos tuvimos hasta el 2015-2016. Y es que Occidente veía el surgimiento de China favorablemente, lo veía como algo que eventualmente iba a llevar a cambios importantes desde el punto de vista político en China, ver a China como un socio en el mundo y un socio en materia de desarrollo económico. Pues ahora se ve como un rival y hasta como un eventual enemigo. Y de las pocas cosas en las que hay consenso en Washington en este momento es de que Estados Unidos debe tener una actitud hostil hacia China, no solo en materia militar, sino también en materia económica. Y es por eso que hemos visto cada vez más medidas en Estados Unidos tendientes a garantizar que las cadenas de suministro, principalmente en aquellas áreas de producción que son consideradas delicadas para la seguridad nacional, pero cada vez más en áreas generales de materia económica, no tengan exposición a China y no tengan exposición a las posibles consecuencias de un enfrentamiento con China en el Asia. Así que esto está dando paso a estas nuevas tendencias que se están hablando de nearshoring y friendshoring. Nearshoring, traer parte de estas cadenas de producción y disminuir la exposición que tienen al Asia y traerlas de vuelta al near abroad de Estados Unidos. En este caso, la región latinoamericana. Y el friendshoring, por supuesto que también muchas de estas cadenas de producción se ubiquen en países que no representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y que tengan un historial de tener relaciones políticas, relaciones comerciales amigables con Washington. Pues bueno, en ambas casillas, Costa Rica tiene un check. Estamos posicionados geográficamente de una manera muy bendecida, con acceso a 2 océanos, en el mismo uso horario que el centro de Estados Unidos, a 3 horas de dicho país. Así que ciertamente tenemos esa ventaja para el nearshoring, pero también para el friendshoring. It cannot get any friendlier than Pura Vida. O sea, tenemos una marca país que históricamente ha sido uno de nuestros mayores activos y una relación con Washington que no puede ser mejor, ¿verdad? A lo largo de las décadas. Entonces, vemos ya que incluso se han lanzado iniciativas recientemente en Estados Unidos para posicionar a Costa Rica como uno de estos destinos particulares para la inversión que pueda venir manifestándose a través del nearshoring y friendshoring. Estas son tendencias que apenas están empezando. Hay sondeos hechos por la Cámara de Comercio Europea en Beijing y la Cámara de Comercio estadounidense en Beijing que muestran que hasta 1/4 de las inversiones que actualmente están en ese país, en China, están considerando mover parte o la totalidad de sus inversiones fuera de ese país. Y por supuesto que entonces es ahí en donde Costa Rica tiene una oportunidad de oro para empezar a posicionarse como eso. Principalmente también si vemos el contexto en este momento en la región. A pesar de que el resultado en la primera vuelta en Brasil fue más cerrado de lo que se esperaba, sería una gran sorpresa si Lula da Silva no gana la elección presidencial en ese país, lo cual haría que los 7 países más populosos de América Latina sean gobernados por la izquierda. Una izquierda que lamentablemente para América Latina no da señales, en la mayoría de los casos, de entender la importancia de la inversión extranjera y de aprovechar estas tendencias. Recientemente estuve hablando con mis amigos de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y me comentan que la reforma tributaria que está impulsando Gustavo Petro en Colombia, que ya recibió el primer voto, en cualquier momento se vota en segundo debate, tiene un artículo que básicamente mata las zonas francas en Colombia.
lo cual nuevamente esto generará incertidumbre en ese país en materia de inversión y nos pone a nosotros favorablemente en una posición de poder traer mucha de esa inversión a nuestro país. Ya estas tendencias que apenas están empezando, esto es lo que tenemos que tener claro, esto apenas está empezando, en donde las tendencias, donde la inversión va a responder más a criterios de seguridad nacional que a criterios de eficiencia, ya estamos viendo este fenómeno manifestarse en los números de inversión que estamos recibiendo como país. El año pasado recibimos 5% del PIB en inversión extranjera directa. Se espera que para este año sea 5.5% del PIB, que son números bastante favorables en comparación con lo que es América Latina. Y nuevamente, esto sin que nosotros estemos haciendo nada diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Sí, tenemos en CINTE una agencia de atracción de inversión muy buena, que siempre sale rankeada entre las mejores del mundo, que constantemente está innovando en materia de la búsqueda de posicionar a Costa Rica para ser atractivo para la inversión, pero en cuanto a reformas estructurales como país, no hemos visto mayor avance para que Costa Rica pueda aprovechar aún más estas condiciones. Y es ahí en donde yo quiero enfatizar lo que tenemos por delante. Tenemos que superar esa economía dual. Si vamos a tener esta coyuntura internacional que para mí es favorable para la inversión, tenemos que hacer reformas estructurales importantes para sacarle más provecho y para que ese crecimiento económico potencial, que nuevamente en este momento la economía está creciendo a ritmos deprimentes para un país con las condiciones de Costa Rica, que ese crecimiento potencial beneficia a todos. Tenemos que hacer reformas estructurales en materia de empleo. Una tasa de desempleo mayor del 10% por un periodo que supera una década no es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno estructural. Y sabemos claramente cuáles son las causas una de las principales causas de ese desempleo, y es las altas cargas sociales que tenemos en Costa Rica. Me llama muchísimo la atención que durante la campaña política parecía haber un consenso en que había que hacer algo con respecto a las cargas sociales en Costa Rica, que es una recomendación de la OCDE, pero entrado el gobierno, ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo vemos mayor discusión en eso. Más bien incluso se habla de venta de activos estatales, que bueno, yo históricamente soy favorable a esa conversación, pero creo que eso es el orden de los factores altera el producto. Hay reformas más importantes que hay que hacer que empezar a hablar de la venta del Banco de Costa Rica. Una de ellas es el tema de las cargas sociales. Doña Silvia menciona un punto fundamental que para mí tiene que ser la reforma social, y que no solo es social como lo menciona doña Silvia, tiene un elemento económico fundamental, que es el tema de la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. En el largo plazo, la mitad del crecimiento económico de un país depende del crecimiento de su fuerza laboral. Entonces, con esas tendencias demográficas que mencionaba doña Silvia, que tenemos una tasa de natalidad que yo creo que ya está por debajo de la tasa de sustitución, que es 1.2 en niños por mujer, las tendencias de largo plazo del país no son favorables, al menos que hagamos tres cosas. Uno, empezar a tener más bebés, lo cual no es tan fácil, y hemos visto en Europa algunos experimentos al respecto sobre cómo incentivar a las parejas a tener más hijos, pero no es una cuestión que sea fácil. Está comprobado que entre más aumente el nivel de ingreso de las personas, menos proclividad a tener hijos tienen. Lo otro es mayor migración, lo cual es una discusión que yo estoy muy abierto a tener, y ciertamente un país con las condiciones de Costa Rica, con un crecimiento económico mayor, sería muy atractivo para mano de obra extranjera, y hay que superar muchos de los tabúes que existen y prejuicios que existen en ese sentido. Pero lo otro es incorporar mujeres a la fuerza laboral. Tenemos una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de la OCDE, y está demostrado que muchísimas mujeres no se incorporan a la fuerza laboral porque tienen que cuidar a familiares, ya sean a niños, ya sean adultos mayores o personas con discapacidad. Y es por eso que hay que hacer una inversión como Estado costarricense en universalizar la red de cuidado y en aprovechar también esa universalización de la red de cuidado para lo otro que mencionaba doña Silvia, y es que hay que hacer una reasignación del gasto educativo. Tenemos que dejar de gastar tantísima plata en la educación terciaria en Costa Rica y más bien enfocarla en la educación preescolar.
está demostrado que los niños que empiezan una educación más temprana son los que tienen mejor desempeño posteriormente desde el punto de vista académico y laboral. Pues bueno, nosotros tenemos que hacer una fuerte inversión entonces en esa red de cuidado de tal forma que podamos permitir que las mujeres se incorporen más fácilmente al mercado laboral, pero que también estemos haciendo una inversión a futuro, de tal forma que esos niños reciban educación de calidad, desarrollen habilidades blandas, aprendan inglés desde las edades más tempranas. Y para eso, nuevamente, tenemos que aprovechar la experiencia internacional en materia de educación temprana que ya se ha venido desarrollando. No es algo fácil. El otro día leí un artículo en The Economist sobre experiencias que ha habido en países nórdicos, en Quebec y demás. No es fácil desarrollar una red de cuidado con ese complemento educativo que tiene que acompañarlo, pero es algo en lo que tenemos que empezar a apostarle. Y, por supuesto, reformas económicas que vayan tendientes a aumentar la competitividad y la productividad nacional. La productividad de Costa Rica hace unos par de años salió un paper de la Academia de Centroamérica, muestra que la productividad ha venido aumentando desde 2008 en Costa Rica. Se le asigna ese aumento de la productividad a la apertura que hubo con principalmente las telecomunicaciones, que hubo con el CAFTA, pero bueno, nos falta todavía este ritmo de crecimiento de la productividad, nos falta como 40 años para la productividad del país de la OCDE. Tenemos que hacer reformas económicas, tenemos que racionalizar el gasto público, tenemos que hacer una reforma tributaria que incentive la producción y grave más el consumo, que sea una reforma neutra que nos permita poder gastar en las cosas que sí tenemos que gastar, como es ¿cómo se llama? Nuevamente en educación temprana y otras áreas que son de importancia y los desafíos que tenemos que enfrentar en materia de pensiones y salud. Pero esas son reformas económicas que lamentablemente no veo yo que se están discutiendo, no están sobre el tablero. De nuevo, por más favorable que yo soy históricamente a temas como la venta de activos estatales, no creo que esa es la discusión más prioritaria en este momento. Tenemos que entrarle de lleno a otras discusiones que hagan que la productividad en Costa Rica mejore. Para cerrar, la Costa Rica del 2030, yo creo que la tenemos que tener claro en el 2022, ya casi que a finales del 2022, que en este momento tenemos dos Costa Ricas. La Costa Rica que refleja el régimen especial y la Costa Rica que refleja el régimen consolidado. ¿Cuál de esas dos Costa Ricas queremos para el 2030? Sigo siendo de la tesis de que tenemos que hacer reformas estructurales para transicionar el régimen consolidado a lo más parecido que podamos tener del régimen especial. Es decir, hacer de toda Costa Rica una zona franca, una zona en donde hay impuestos que favorezcan la inversión, que haya cargas sociales que favorezcan el empleo y en donde el dinamismo económico se traduzca en la principal herramienta de combate a la pobreza y de desarrollo y avance social de la población, pero también permita que el Estado tenga los recursos para hacerle frente a los desafíos que tiene que hacer en materia educativa, salud, pensiones, entre otros. Únicamente a través de la competitividad de la economía vamos a lograr los otros objetivos económicos y sociales que nos propongamos como país. Creo que ya llegué exactamente a los 20 minutos, así que les agradezco de nuevo el espacio y quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Y definitivamente creo que toda esta discusión nos hace ver, por un lado, el gran tema que tenemos, pero por otro lado, que la verdad es que la discusión abordando todos estos temas, si nos circunscribimos a pensar en cuáles son esos retos de cara al 2030, es decir, básicamente de cara a 8 años en adelante, ¿qué es lo que habría que priorizar y en qué habría que enfocarse? Porque como creo que todos sabemos, 8 años son casi que 2 administraciones y no necesariamente en los tiempos en que manejamos en Costa Rica nos permiten poder avanzar sustancialmente en todo lo planteado, sino que habrá que realizar algún tipo de prioridad, que creo que incluso don Juan Carlos hizo una referencia en ese sentido al tema del Banco de Costa Rica. Si les parece, incluso por tema de manejo de tiempo, voy a hacerles voy a leer y voy a transmitirles las preguntas
que se han hecho, algunas de ellas por parte de nuestros participantes, específicamente a algunos de ustedes, y otras de manera general. Entonces voy a leerlas todas y luego de leerlas todas les voy a pasar la palabra a cada uno de ustedes para que ojalá podamos ir cerrando dentro de 15 minutos a las 11:30. Las leo, comienzo con don Miguel Ángel y en el mismo orden en que expusimos, si les parece. Una de las primeras preguntas justamente es en relación con el tema de la venta del Banco de Costa Rica, hecha a don Miguel Ángel, pero pueden referirse todas. Y básicamente la persona pregunta que le gustaría profundizar en su criterio, don Miguel Ángel, sobre la venta del Banco de Costa Rica, si está de acuerdo y si ayudaría a bajar la deuda pública. Otro de los comentarios que tenemos, básicamente hecho a todos los panelistas, ¿qué tan peligrosa consideran ustedes la expresión "si se nos viene una crisis, no garantizo que nuestros hijos van a tener democracia"? Sobre todo si viene del presidente de la República. Luego tenemos una pregunta dirigida a don Juan Carlos. ¿Cómo analiza la responsabilidad que tienen los partidos políticos, sobre todo los más tradicionales, para renovarse y funcionar como salvaguardas de la democracia en el proceso electoral que viene? A don Miguel Ángel, ¿cómo ve el panorama económico con vientos de recesión y mucha incertidumbre de los agentes económicos de invertir? ¿Esto puede afectar la capacidad del país para superar el golpe que nos propició la pandemia a nivel económico? Para doña Silvia, ¿cómo analiza el papel del actual Congreso, que parece caminar muy despacio frente a temas que urgen, como por ejemplo los eurobonos? Y por último, para todos, ¿cómo lograr una mejora educativa significativa con un gremio que se opone a la evaluación de los y las docentes? Otra pregunta que está relacionada, y ya con esto cerramos y les paso la palabra. ¿Consideran que la democracia del país está en peligro a causa de varias acciones propias del populismo que se ha tenido actualmente? Bueno, muchas gracias. Don Miguel Ángel, les cedo la palabra. Comenzamos con usted y luego se la pasamos a doña Silvia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera expresar mi felicidad de poder escuchar a doña Silvia y a don Juan Carlos. Creo que seleccionaron muy bien los temas y eso nos lleva a tener un panorama muy claro. Voy a empezar con una cosa muy concreta, el Banco de Costa Rica. Banco de Costa Rica, el INS, FANAL. Yo creo que tiene urgencia esa discusión. En esto difiero de don Juan Carlos. Me parece que el problema que tenemos de cómo mantener la regla fiscal es de una dimensión que el país no está asimilando. Al final de este año probablemente podríamos, en el mejor de los casos, estar en un 65% del PIB. Un 65% del PIB con el aumento de deuda, con el aumento de la tasa de interés internacional que está ocurriendo, el estrujamiento que eso irá haciendo cada uno de los siguientes años, en lo que queda de gasto para el Estado, en las tareas que tiene, y la dificultad de hacer ajustes, que significarían cierre de instituciones, despido de personas, etcétera, que no las veo realizándolas en el país, y que además tendrían que tener una preparación de qué es lo que se va a poner en práctica para poder hacer eso de una manera eficiente y no con un extraordinario costo. En el pasado se ha tenido que hacer gastando más en el presente, haciendo incentivos para que la gente se vaya, por lo que hicimos en los 90s. Y eso no hay la plata para hacer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a seguir con empleados públicos que cada vez van teniendo con una inflación de estos niveles un salario real mucho menor, que es parte del empobrecimiento que realmente está sufriendo el país, que es verdad que hay que aceptar que estamos empobreciéndonos, pero además de eso, con una situación en la cual no vamos a atender a los más pobres.
ni vamos a poder mejorar la inversión en infraestructura, con la dificultad que hemos tenido para seguir lo que iniciamos allá a finales del siglo pasado y que después ningún gobierno siguió aceleradamente, que era hacer concesión de obra pública. ¿Cómo vamos a manejar eso? O sea, yo creo que esto tiene una urgencia que el país no ha evaluado adecuadamente y que ni la discusión ni del Ejecutivo, ni de los diputados, ni de los partidos políticos le ha dado la atención. El problema es muy serio y mi temor es que esto lleve a reventar la regla fiscal, es una simple ley, y simplemente dejarla de lado, y lo que va a ocurrir es que vamos a seguir con inflación alta, vamos a seguir con una situación fiscal complicada, por un rato vamos a tener ayuda externa, porque la verdad es que el mundo entero está pasando dificultades y entonces va a haber financiamiento, pero en unos años vamos a estar peor que como estábamos antes de la reforma del 18 y con un país mucho más ineficiente. Me temo que el no darse cuenta de la urgencia de mejorar esto es muy grande. Segundo, creo que, y respondo con esto otras preguntas, que el país tiene capacidad para aprovechar ese desarrollo. Me encanta la manera de ponerlo que dice Juan Carlos. Tenemos que hacer todo el país una zona franca, sí. Eso significa cosas muy importantes. Hay que hacer cambios tributarios. Es decir, no podemos ni eliminar la informalidad, ni hacer el país más atractivo para inversión en la economía tradicional del país, sino es a base de que cambiamos las fuentes de ingresos del gobierno. Y esto significa renta global y significa renta más fuerte a las personas en sus ingresos personales y menos renta a las empresas. Suena como si fuera esto darle plata a los ricos. Mentiras. Eso es darle plata a los medios de producción. Es lo que hacemos en las zonas francas. Le damos a la inversión una rentabilidad para que aumente la inversión y el trabajo. Entonces, ese es un tema. Y ese es el tema que nos lleva a resolver el tema de pensiones y nos lleva a resolver también el tema de informalidad y nos lleva a resolver el tema de medicina, que son todos temas, lo que estaba señalando doña Silvia, muy importante para el futuro. Hay que entrarle esos temas, pero eso no se habla en el país, porque eso no es políticamente atractivo. Y porque es muy fácil decir, salir a decir demagógicamente, están dándole la plata a los ricos. No, hay que quitarle el impuesto a las fuentes de producción y pasárselo a los dueños de las fuentes de producción. Y eso es renta global, y es renta global que compense la disminución del impuesto en las empresas. Y eso lleva a mayor igualdad. Nos permite también avanzar en resolver un problema de equidad. Segundo, o tercero, claro que tenemos que tener una gran zona franca, pero ¿cuál es el límite para tener empresas más productivas y más eficientes? No es solo una inversión, es el capital humano. Si nosotros no aceleramos la aplicación de las reformas de capacitación laboral, la reforma que se hizo en el INA, ponerla a trabajar de verdad, no con reglamentos que dificultan que se ponga a trabajar, como lo determinó un estudio de la Academia de Centroamérica. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a preparar a la gente. ¿Qué necesitamos en zonas francas? Inglés. Bueno, no podemos enseñar inglés con maestros que no saben inglés. Entonces, la pura verdad es que no vamos a enseñar inglés si no traemos gente que sepa inglés a enseñar inglés. Maestros pensionados del Caribe, maestros pensionados de Estados Unidos, maestros pensionados de Canadá, que vengan a enseñar inglés y que pueden entonces venir porque van a tener su pensión, van a tener su sistema, pero pueden tener un ingreso adicional. Pero claro, eso requiere que tengamos el valor de decirlo francamente. No podemos seguir contratando maestros que no están capacitados. Y durante años, desde hace muchos años, nos hemos empeñado en tener un sistema de contratación de los docentes que no sigue un examen de conocimiento. En la asamblea pasada estaba doña Silvia, un compañero de fracción de ella, que hizo un trabajo extraordinario en muchas cosas. Bueno Jiménez presentó un proyecto para obligar a que se hagan exámenes de conocimiento antes de otorgar títulos, antes de otorgar puestos en el ministerio. Me preocupa, no se ha reglamentado, no se está poniendo en ejecución. Eso es fundamental. Y después hay que evaluarlos. Evidentemente hay que evaluarlos. Entonces se necesita tener, conocer con el conocimiento de los trabajadores, de los educadores cuando se contratan como interinos o como permanentes. Y después de eso tener
la supervisión y en ayuda a que cuando empiezan a enseñar el arte de enseñar lo puedan desarrollar con apoyo de otro maestro que ya esté como lo hacen los médicos. Y tercero, evaluarlos. Sin eso, nunca vamos a mejorar el sistema educativo. Y eso es fundamental. La participación de las mujeres en la fuerza laboral es fundamental. De ahí viene el crecimiento de nuestra fuerza laboral del futuro. Y además viene la liberación de las mujeres verdadera, más fuerte. Está muy bien lo que hemos hecho con cuotas, lo que empezamos en el gobierno con las cuotas, y empezamos el partido con Lorena, de poner las cuotas, pero eso le da participación política, pero eso es un mínimo. ¿Cuántas mujeres están en esas posiciones? Un mínimo. Lo que es importante es para la gran mayoría de las mujeres independencia económica, porque si no, derechos sin capacidad de ejercitarlos no son derechos. Entonces es muy importante ese trabajo, y eso quiere decir guardería. Estoy totalmente de acuerdo con doña Silvia y don Juan Carlos, que ese es un tema fundamental. Pero como pueden ver, no es una solución de temas fáciles. Y yo me temo que si no resolvemos el tema político, institucional político, vamos a seguir en lo mismo. Y entonces, sí, aunque no me gusta pensar que se diga, porque es muy doloroso que se diga, la verdad es que si el país no resuelve sus problemas, la democracia está en peligro. Sí, a mí me parece muy peligroso que se piense que eso es una solución. No es una solución, es un enorme peligro, es una catástrofe, pero es una verdad. Si el país no le resuelve la cotidianidad a sus ciudadanos, el peligro está en la democracia. Claro que tenemos que resolver el problema de la producción. Claro que lo más importante es que tengamos gente que tenga oportunidades para salir por sí mismo. Enseñar a pescar, por supuesto. Pero amigos, el que está aprendiendo a pescar tiene que comer. Y eso quiere decir que tiene que haber solidaridad y fraternidad y apoyo a los más débiles en el proceso, en todo este proceso de cambio. Y eso no lo estamos haciendo. Entonces, las dos cosas van de la mano. Aumentar la productividad y la eficiencia, pero con la mano en el corazón. Tenemos que volver a ver, no a los que tienen algo de ingreso, a los que no tienen ingreso, que son los que están en condiciones cada vez peores y son los que no tienen voz para defenderse. Ni tiempo para defenderse, ni medios para defenderse, ni quien los defienda desdichadamente, porque este país dejó de atenderlos y volverles los ojos. Unos pocos lo hacen, pero muy pocos. Entonces me parece a mí que el tema es serio, complicado, y que va a requerir un esfuerzo político principalmente, para encauzar las soluciones. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Doña Silvia. Sí, gracias. Tal vez muy puntual, bueno, para no brincarme ninguna pregunta sobre la frase que el día de ayer se externara, que tal vez la voy a decir textualmente para tener un contexto claro, que hacía el presidente en relación con los eurobonos, abro comillas, y a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en 1980, en las circunstancias en las que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía. Yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia, cierro comillas, haciendo referencia al tema de los eurobonos. Y bueno, yo en términos generales, creo que la idea del presidente no fue planteada de la forma más feliz y genera un ruido innecesario. A mí me gustaría, por lo menos a título personal, creer que lo que el señor presidente quiso decir es que no podemos dar por sentada la democracia y que día a día debemos procurar su fortaleza, no solo por la institucionalidad política, sino también por los efectos adversos que la democracia o para la democracia podría tener una crisis económica con un profundo daño social. Ahora, ciertamente, creo que es una provocación innecesaria con un parlamento donde él tiene minoría, y esto lo que hace es solo ponerle la tarea cuesta arriba a la ministra de la Presidencia. En concreto, el proceso de este proyecto de ley continuará su trámite en la Asamblea y ahí vale más la negociación que la imposición. Conviene que el gobierno facilite el diálogo. Eso sería mi punto. Con respecto al rol de la Asamblea Legislativa actual,
yo quiero dar una respuesta muy congruente con lo que he expresado hoy sobre reformas pendientes al sistema político. Y aquí particularmente debo hacer una reflexión de que todas las asambleas tienen sus dinámicas muy particulares y deben encontrar su propio ritmo, claramente. Esta asamblea legislativa de una u otra forma apenas está arrancando y recordemos que 2 partidos políticos, entre ellos el oficialista, están por primera vez en el Parlamento. Y yo creo que aquí hay que ser un poco más indulgentes en tanto encuentren un ritmo adecuado de trabajo. Dicho esto, justamente el no tener en Costa Rica la carrera parlamentaria nos hace que como país debamos estar inventando cada 4 años liderazgos nuevos en su inmensa mayoría. Son muy pocos, claramente, los diputados que se reeligen y eso lo que implica es que estamos comenzando de cero constantemente. En otras palabras, el país se da un lujo bastante inconveniente al mandar a la casa a los líderes políticos probados o en el mejor de los casos a la banca, a la espera un tiempo antes de que puedan volver a esa primera línea de acción. El buen liderazgo no se reproduce con facilidad y hay que construirlo con tiempo. Entonces, con todo lo que hemos hablado sobre los sistemas políticos, no creo que la reflexión sea necesariamente si la asamblea está cumpliendo su rol. Es que habrá que ver si tiene los procedimientos o los instrumentos adecuados para garantizar eso. Y con respecto a la mejora educativa, don Miguel Ángel ha sido bastante extenso sobre eso, la pregunta de cómo lograrlo cuando los sindicatos se oponen, y él ya lo amplió, y a mí más bien me gustaría complementar respondiendo por dónde empezar y dando una muy breve referencia a que una gran apuesta país de mejora continua en el tiempo fue ese proceso de adhesión a la OCDE, que no es nada más una banderita para guardar ahí una victoria de una política pública de Estado que trascendió administraciones. El proceso de adhesión lo que implicó fue el primer paso de un continuo de reformas en el tiempo. Y recordar esto en un momento en el que esa conversación está muy silenciada en la esfera política, lo que nos hace es evidenciar que ahí tenemos pares en donde mucho de lo que nosotros ya estamos viviendo difícilmente sea algo nuevo en otro país y en donde podemos tomar lecciones aprendidas de nuestros pares, y eso casualmente es el fuerte y el valor de la OCDE. No es hacer un diagnóstico a priori o a posteriori, sino más bien ayudarnos en la implementación de medidas. Y finalmente el Estado de la Nación en Costa Rica con relación a ese título o ese insumo de informe tan dramático que llamó el apagón educativo, nos da como país una serie de pasos en el inmediato, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que a todas luces constituyen una hoja de ruta que junto con la OCDE nos dicen por dónde empezar. Digo, el agua tibia no hay que inventarla, está toda la estructura, y lo que se necesita es un compromiso serio en mucho del abordaje que ahí está planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, bueno, doña Silvia ya me quitó lo que iba a decir. Y es precisamente, no tenemos que inventar el agua tibia y tenemos que sacarle más provecho a ese proceso de adhesión a la OCDE. Fue un proceso interesante porque si bien inició en el gobierno de doña Laura Chinchilla, fue materializado en 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana, que ideológicamente se ha opuesto en términos históricos a muchas de las recomendaciones que hace la OCDE. Y bueno, fue un proceso que contó con un gran consenso nacional. Casi que todos los partidos políticos, excepto el Frente Amplio, apoyaron entusiastamente la incorporación de Costa Rica a la OCDE, lo apoyaron la clase intelectual del país, la apoyó el sector empresarial. Y pues bueno,
estamos en la OCDE ahora y resulta que ya nadie está hablando de lo que la OCDE nos recomienda hacer, ¿verdad? Y ahí hay muchas recomendaciones. El último informe fue en julio del 2020, creo que pronto van a sacar el próximo informe, donde se hace el repaso y esos diagnósticos en materia política, económica y social, en donde tenemos serias falencias. Y es que aquí lo que necesitábamos, y me disculpan el término, pero necesitábamos un chuzazo en nuestra psique, porque muchas veces con ese cuentito de que somos las Suiza centroamericana y que porque estamos mejor que El Salvador y porque estamos mejor que Guatemala, ya estamos bien, siempre entonces nos hemos creído suizos. Pues resulta que no, ahora estamos en un club de países mayormente ricos, mayormente industrializados, y día a día, semana a semana, vemos gráficos que produce la OCDE donde Costa Rica sale peor posicionado en materia de empleo, peor posicionado en materia de competitividad, peor posicionado en materia de competencia, peor posicionado en materia de resultados educativos, etcétera, etcétera. Y ese chuzazo al psique colectivo creo yo que es muy necesario, porque eso nos lleva a otro punto, que es la discusión más macro que ha presentado Miguel Ángel Rodríguez, y es que sin la opinión pública detrás, son muy difíciles estas reformas que hemos hablado el día de hoy. Eso lo dijo Abraham Lincoln: con la opinión pública todo es posible, sin la opinión pública nada es posible. ¿Cómo lograr que la opinión pública cierre filas a favor de estas reformas? ¿Cómo lograr que la opinión pública cierre filas hacia esa visión de una Costa Rica 2030 como la que hemos hablado? Pues hay que empezar a hablar sobre eso. Se supone que el liderazgo político consiste en eso, en liderar, pero más bien tenemos liderazgos políticos que lo que hacen es ver hacia dónde soplan los vientos de la opinión pública y acomodarse a esas tendencias. Y eso no es ejercer liderazgo político, lo cual me lleva a la pregunta de Manuel sobre qué rol juegan los partidos políticos. Pues bueno, lamentablemente muchos partidos políticos nos hemos convertido simplemente en maquinarias electorales que apelan al corto plazo, al cortoplacismo, al ladito de perro, y que han sido capturados por ese fenómeno del municipalismo que mencionaba don Miguel Ángel. Ya me pongo el sombrero de presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Estamos encabezando el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, un proceso de reforma interna para tratar de corregir estos problemas que ha venido arrastrando la Unidad Social Cristiana, que se ven reflejados, ¿sí?, en una vocación más municipalista de nuestros representantes, por lo menos a nivel legislativo, de tal forma que volvamos a ser un partido propositivo, volvamos a ser un partido como demanda nuestra carta ideológica, que es un partido que no aspira simplemente a administrar los problemas nacionales, sino a resolverlos. Y esperamos que ese proceso que encabeza don Miguel Ángel, así que cualquier cosa es con él la bronca, esperemos que ese proceso rinda frutos muy pronto y tengamos entonces una reforma estatutaria que esté a la altura de los problemas que demanda el país. Finalmente, para cerrar el tema, otra pregunta que hacen ahí sobre cómo hacer para que toda Costa Rica sea una zona franca, cómo veríamos el tema de los ingresos. Agarrando lo que mencionó doña Silvia, no hay que inventar el agua tibia. Los problemas de Costa Rica tienen paralelo en situaciones que han vivido otros países. Y viniendo de un contexto internacional como el mío, donde viví 14 años fuera del país, haciendo análisis de política internacional, podemos ver ejemplos de otros países que tenemos que copiar. Yo siempre insisto de que la experiencia de Irlanda, con una economía dual como la que tuvo en los años 80 y muy similar a una situación en la que experimentaba Costa Rica, con altos niveles de desempleo, con una situación fiscal muy complicada, pero hicieron una apuesta a consolidar esa economía dual en la parte que estaba funcionando, que era el sector externo, hacer de todo Irlanda una zona franca. Y bueno, hoy tenemos un país que está entre los más prósperos de Europa. Hay que hacer reformas estructurales en materia impositiva, como mencionaba don Miguel Ángel, hay que hacer reformas estructurales en materia laboral, en materia educativa, en materia migratoria. Muchas de estas reformas en materia educativa lamentablemente no van a dar resultados de corto plazo y tenemos que pensar en el corto plazo sobre cómo vamos a mantenernos competitivos para hacerle frente a un aumento de la inversión. Pues bueno, traer mano de obra de afuera debería ser calificada, debería ser una opción que esté sobre el tablero. Pero necesitamos, nuevamente, para hablar sobre todo esto, necesitamos de liderazgo político y necesitamos que la opinión pública entienda la magnitud del desafío que tenemos adelante y entienda las reformas que hay que hacer para
salir adelante. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad y espero que sea la primera de muchas otras espacios para tener este tipo de conversaciones, que la gente aquí salga convencida de que necesitamos ponernos las pilas y ojalá que empecemos a pensar en grande para llegar al 2030 con un país mucho mejor que el que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a los 3 panelistas, pues por habernos dejado con, por un lado, una gran cantidad de reflexiones, una gran cantidad de ideas y por habernos dejado definitivamente, me parece, con grandes inquietudes que no estamos necesariamente todos abordando ahora. En los chats se ha activado una serie de preguntas adicionales y reflexiones adicionales, pero ciertamente el tiempo no nos alcanzó. Así que les agradezco a todos, también a los participantes, y más bien decirles y manifestarles que dado el interés que ha despertado esto, vamos a seguir en Lead University propiciando este diálogo y pensando en una segunda y tal vez tercera oportunidad de poder seguir conversando todos estos temas que han causado no solamente un gran interés por parte de los que nos acompañaron el día de hoy, sino ciertamente también entre los panelistas como tal, debido a los diferentes planteamientos que nos han hecho. Así que con esto cerramos la actividad de hoy. Otra vez, muchísimas gracias a todos por su tiempo y seguramente nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gabriela, Juan Carlos, Silvia, Gretel, a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.